buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, alegre, maravillosa, en un lugar de la tierra. Estamos en Barranquilla, Colombia, un lugar donde la palabra de Dios es emitida a través de las redes sociales. Bendecimos al Señor en este día hermoso, esta casa, esta emisora. Bendecimos a los administradores de los negocios del Señor, nuestro hermano John Jairo Gámez y su amada esposa Nora, su familia, sus hijos. Es una bendición servirle al Señor en este lugar, dándole la gloria al Señor por tu vida, tú que estás allí ya buscando cómo conectarte para que Dios hoy nos hable, para que puedas sentir presencia de Dios. Si tienes una necesidad, una petición, este es el momento que tú puedes expresarle a Dios para poder Dios hacer la obra en ti, en mí, y que Dios va a traer sanidad al cuerpo, milagros, cualquier petición, Dios la escucha y la responde. Damos la gloria a toda la amable audiencia, a los amigos, los hermanos, pastores, cualquier vida que necesite de ese Cristo maravilloso. Aquí estamos para inspirarnos en su palabra, este programa El Pan de Vida. Cristo Jesús es la esperanza, no hay otro, así que tenemos que buscarlo es a Él. Vamos a orar para poner nuestras vidas en manos del Señor. Nunca podemos saltarnos el acercarnos siempre a Dios, y es necesario poner todo en manos de Él para que las cosas marchen bien. Gloria a Dios. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, gracias por un nuevo amanecer, por respirar, por poder, Dios mío, contemplar un sol grande y maravilloso, poder mirar en la noche las estrellas, la luna, todo lo que tú formaste y pusiste allí. Es una bendición, hasta la misma naturaleza, Señor, se alegra porque sabe que todo lo hiciste tú, Señor. Gracias por todas las cosas. Mira, oh Dios, hoy vamos a disertar tu palabra, una palabra de esperanza, una palabra, Dios, que nos tiene que traer consuelo, refrigerio a nuestros corazones, ya que tú eres un Padre maravilloso que nunca nos ha abandonado, Señor, dándote gloria, honra, que esta palabra caiga en corazones, que sea un corazón fértil para que el fruto salga bueno, Señor. Agradecido estamos de ti. Llévate lo que no es tuyo, lo que estorba en este lugar, en nuestras vidas. Quizás que el enemigo quiere acecharnos para dañarnos, para destruirnos. No lo permitas, Padre, porque te seguimos y también te servimos, Padre mío, ya que tú nos llamaste para grandes cosas, Dios, dándote gloria, honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras. Allí vamos al libro de Zacarías 9, a la altura del verso 12. La maravillosa palabra del Señor dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Gloria al Señor. Esta palabra tiene promesa de parte del Señor. Gloria al Señor. Vemos que en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías le profetiza a un pueblo que acaba de regresar del exilio de Babilonia, ya que en Jerusalén quedó completamente arruinada y que el templo no estaba construido. Ellos tuvieron que reconstruirlo completamente. Y vemos que ellos enfrentan desánimo,
pobreza y también tenían una fuerte oposición, como te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí en el diario vivir. Todo esto puede acontecer en cualquier vida. Aunque ellos no eran esclavos de los babilónicos, pero se sentían prácticamente cautivos y pasaron mucho tiempo allí. Ellos llegaron allí sin fuerzas para seguir adelante, pero Dios llama a este profeta para hablar a su pueblo, porque era necesario levantarlos en medio del dolor, de la aflicción, pero ellos siguen atados, pero Dios daba promesas para que ellos se restauraran, para que ellos fueran libres completamente, y los invita a que escuchen al profeta, que no se rindan, porque el Padre siempre tendrá el cuidado de sus hijos y podrán salir adelante. Nuestras vidas dependen de Dios. Nos invita el Señor a confiar, a que el poder de Dios se manifiesta cuando tú y yo somos fieles, cuando somos obedientes. Eso nos ayuda mucho en el caminar en Dios. Vemos este tema que hemos traído hoy, es la fe que no se cansa, cuando la esperanza no se rinde, porque aquí habla de la esperanza de un pueblo afligido, la esperanza de un pueblo que ya no tenía fuerzas para seguir, y Dios le da esperanza a su pueblo para seguir adelante. Vemos que ellos reciben respuesta del Dios Altísimo, y la palabra esperanza es vivir creyendo a las promesas de Dios, como también puede ser en la vida diaria, que tú tengas esperanza de algo y que se te den las cosas. Y más que todo poner los ojos en el Dios Altísimo, que Él llega a tiempo y que vendrá un día. Gloria al Señor. Allí donde dice la palabra, volveos a la fortaleza. A la fortaleza, gloria al Señor. Prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Qué bonita esta palabra, muy profunda, para meditarla, para ponerla por obra, para confiar en Dios, que su palabra es fiel y verdadera. Vemos que una persona prisionera está atado, limitado, encerrado en un lugar, que una vida que ha perdido el derecho de cualquier situación, un negocio, de moverse, ya no se puede mover como cuando la persona tenía su libertad. Pero este caso no por miedo ni por fracaso, sino por una esperanza que nosotros no podemos soltar, porque siempre agarraditos de la mano del Señor podemos seguir adelante. En una persona que, aunque ha pasado por la ruina o la pérdida, no debe rendirse. Sea un familiar perdido, sea que hayas perdido una casa, lo que sea, un negocio, jamás pierdas la esperanza, jamás pierdas la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra alma tiene que estar llena de fe en el Señor. El reposo es Dios. Hebreo nos los enseña, Hebreos 11:1, porque allí enfatiza sobre la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así Zacarías, en palabras, le habla a un pueblo que pasaba momentos duros en su vida,
y nosotros no podemos dudar, tenemos que tener la certeza en el Señor, que nada ni nadie nos podrá dañar, que nada ni nadie nos anclará. Entonces viene siendo como un ancla para el alma cuando nosotros no activamos la fe en el Señor. En Hebreos 6, vamos a leer allí del 19 al 20a, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, el único que entra en nuestros corazones, que traspasa cualquier situación, es nuestro amado Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar firmes, seguros, en medio de la tormenta, en medio del día malo, de lo adverso, y vemos cómo Dios no se basa en lo que quizás nuestros ojos pueden ver. A veces vemos cosas malas, pero Dios está obrando para traernos la fe y la esperanza de un bien que viene de camino. Dios obra conforme sea tu fe. Aquí vemos a un pueblo que prácticamente Dios tenía que levantar, porque cuando la esperanza se rinde, tiene que obrar la fe. La fe, y este versículo es un mensaje de aliento, un mensaje de que tenemos que estar creyéndolo al Señor, es levantar siempre el ánimo, confiar en el Señor, y lo podemos hacer siempre y cuando tú y yo dispongamos el corazón para que haya restauración, para que haya esa doble bendición, como dice el versículo. Vemos que la expresión prisionero de esperanza es como algo poético y poderosa, y vemos como primera vista puede parecer contradictoria, porque decir prisionero de esperanza es una palabra contradictoria, pero en Dios no hay contradicción. Dios da la palabra y la palabra se cumple siempre y cuando tú y yo esperemos en fidelidad, en obediencia y hacer la voluntad del Señor para que las cosas se cumplan. Entonces vemos que esta palabra prisionero evoca prácticamente el cautiverio o limitación, algo que nos limita, que no nos deja avanzar, y mientras que esperanza implica libertad, la libertad que Dios nos da física, pero también espiritualmente, porque hay vidas que están prisioneras prácticamente espiritualmente, pueden estar libres en su hogar, en la calle, pero están cautivas por las fuerzas del maligno. Entonces nosotros no podemos dejar que las fuerzas del mal nos cautiven, porque el Señor nos llama a libertad, mientras que la esperanza implica libertad, confianza y expectativa. O sea que hay muchas promesas de parte de Dios, y al unirlas el mensaje cobra un sentido profundo, porque decir prisionero, cautividad, limitación, y esperanza, a libertad nos llama el Señor. Vemos cómo esta palabra allí cada día nos ayuda a acercarnos a Dios, a ser fieles, porque no podemos ir por el mundo dañando vidas, aún nuestras vidas, porque a veces uno mismo se puede dañar la vida, a veces no fue el otro, sino nosotros mismos por malas decisiones. Vamos a leer allí en Romanos 8, vamos a leer del 24 al 25, la poderosa palabra de Dios que dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no
no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Aquí hay una pregunta. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí habla el apóstol Pablo a través del libro de Romanos, habla de la salvación. De inicio, cuando leímos, porque dice, porque en esperanza fuimos salvos. Tú y yo no teníamos esperanza de nada, pero el Cristo maravilloso nos llamó, nos escogió para traer salvación. Entonces, si hay salvación, hay esperanza siempre, aunque no veamos aún el resultado, seguimos esperando con fe, porque hay personas que pierden la fe y dicen, yo no creo ya en la salvación, yo no creo que Cristo viene. No hables de esa forma, no te enlaces en los dichos de tus labios, porque el enemigo coge ventaja de inmediato. Nosotros creemos por fe, no por vista. Nos movemos es por medio del Espíritu Santo, y Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Gloria al Señor. Salmos 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mira cómo el rey David, a través de este salmo, él le habla a su alma perturbada, pasando momentos difíciles, y allí dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, Dios tuyo, Dios mío. Qué lindo. Espera en Dios, dice el salmista. Una palabra de esperanza para tu vida, si estás enfermo, si estás en una clínica, un hospital, en casa, o quizás allí en la calle, en la oficina, o vas en el carro. Hay esperanza para ti, hay sanidad para el cuerpo, hay milagros en este día que Dios tiene preservado para cada vida que verdaderamente abra su corazón. Entonces vemos cómo el salmista habla consigo mismo, porque a veces tenemos que hablar nosotros mismos a nuestra alma, porque es necesario, porque así como nos comunicamos con otras personas, tenemos que hablar con nuestra alma, porque a veces estamos encadenados, estamos cautivos, y nosotros tenemos que hasta reprendernos nosotros mismos si cometemos una mala acción desagradable al Señor. Hay almas encadenadas, cautivas, sin esperanza. En Dios se va la depresión, se va la angustia, se va el dolor. Tenemos que vivir esa palabra de fe, de esperanza para cada uno de nosotros. Aquí hay un versículo en 2 Corintios 4, 8 y 9 que dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mira que de pronto las personas se atribulan, pero no angustiado. La angustia nos toca despojarnos de eso. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será cuando esté de más edad? Descansa en Dios. No estés ni atribulado, ni angustiado, en apuros, mas no desesperado, porque vienen circunstancias fuertes en nuestras vidas, pero siempre el descanso en Dios. Dice el 2:9, perseguidos, mas no desamparados. Jamás podemos creer que estamos desamparados, derribados, pero no destruidos. Gloria al Señor. Y seguimos leyendo el 16 hasta el 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, pero siempre y cuando esté Cristo allí, porque si no está Cristo allí, allí no va a pasar absolutamente nada. Va a pasar es lo malo
y Dios no puede obrar en esos corazones que no aman, que no perdonan, que no se disponen a seguir los pasos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea, o sea que hay una tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Gloria al Señor. Lo que no se ve es lo que viene de camino, la promesa que Dios te ha dado, esa esperanza, esa libertad. Pero aquí todo es por fe. Bendito sea el Señor. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo espiritual, esa salvación, eso es eterno. Tú no estás viendo la salvación, pero eso está de camino, porque Dios lo hace. Entonces vemos que Pablo, un hombre que Dios lo llamó con propósitos, que pasó momentos fuertes porque hizo daño al pueblo cristiano cuando no conocía de Dios, y aquí estamos viendo un Pablo hablando en otra posición, en sufrimiento, se mantiene firme en la esperanza del propósito eterno de Dios, un cambio prácticamente diferente, un cambio que sorprende a muchos judíos de ese tiempo, aún el pueblo gentil que no le creía, pero él se mantuvo firme. Entonces vamos a tocar nuevamente el tema donde dice la palabra, volveos a la fortaleza. Vemos que la fortaleza, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial, ese Dios que ocupa el primer lugar en tu corazón, en mi corazón. Es Él, porque el Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía, Él es tu roca, mi roca y castillo mío y mi libertador, o sea que Él nos liberta. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No hay más salvación si no es en Él, el refugio, esa esperanza, esa roca, ese castillo y nuestro libertador, porque si estábamos cautivos, fuimos libres. El Señor liberta a un pueblo para prepararlo, para poder decir, soy hija, soy hijo de Dios, le sirvo y sigo adelante porque Dios es mi fortaleza. Qué versículo tan hermoso que Dios nos está enseñando. Dios sigue siendo nuestro refugio. Vemos que el pueblo había sido debilitado por el exilio, pero Dios los llama a regresar a Él. El pueblo estaba alejado de Dios y volver a la fortaleza es volver a la oración, a la fe, a la confianza en Dios, a la búsqueda. Esa es la fortaleza, buscarlo en espíritu, en verdad, gloria al Señor. Y seguimos leyendo. Prisioneros de esperanza, gloria al Señor, dice, oh prisioneros de esperanza. Allí en el 12 que estamos leyendo, vemos que aunque éramos prisioneros literal o emocional, estaban encadenados a la esperanza, no al temor. Fuera el temor, la duda, la falta de fe, todo eso nos aleja del Señor. Nosotros tenemos que tener la esperanza a diario, sostenernos en medio de la incertidumbre, de la prueba, de lo que quiera decir el mundo,
cualquier situación que se presente en tu vida, porque la esperanza es Dios. No hay más nadie, no es una ilusión, es la certeza basada en el carácter de Dios. Gloria al Señor. Lo dice Hebreos 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces vemos que tú y yo podemos estar rodeados de dificultades, de pruebas, pero si eres prisionero de esperanza, no eres esclavo del miedo. Fuera con el miedo, con las emociones que a veces nos hacen dudar, no podemos anclarnos allí. Tenemos que soltar lo malo que nos ata a la tiniebla, que el enemigo lo que más busca es sacarnos del camino. Entonces vemos cómo la palabra nos está hablando, donde seguimos leyendo, dice, os restauraré el doble. Es una promesa de restauración para el pueblo que en ese momento venía del exilio babilónico, y que quizás nosotros, cuando no conocíamos al Señor, que estábamos en ese mundo de pecado, estábamos presos allí, cautivos, atados, sin ánimo de nada, sin esperanza de nada, pero llegó alguien que tocó nuestro corazón, nos llamó para seguir adelante, para servirle, para ser restauradores de portillos, para dar testimonio de que en nuestras vidas se presentó un personaje maravilloso, que todos los días de nuestras vidas se habla de él. A través de Cristo Jesús encontramos la salvación, la vida eterna. Entonces Dios no solo sana, sino que restaura, y en abundancia cada día, porque siempre vamos a necesitar el consuelo del Señor, ese refrigerio abundante. Vemos que en el libro de Job 42:10 dice la palabra, y quitó Jehová la aflicción de Job. Job era un hombre que padeció una enfermedad en su piel, que quedó prácticamente en el hueso, y el gusano se lo estaba comiendo vivo. Una prueba fuerte que quizás en estos tiempos no la soportamos, pero él la soportó por amor a Dios, por esa fe inquebrantable. Dice que Job estaba en aflicción cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas. Le aumentó el Señor todas las cosas que había sido de Job, lo que había perdido, porque estamos hablando de os restauraré el doble, y Dios le da a Job esa restauración. Le devolvió una esposa cambiada, transformada, le devolvió sus hijos, los amigos cambiaron con él, pudo bendecir ese lugar el Señor, multiplicó su economía, todo fue cambiado en la vida de Job. Después de pasar momentos muy duros, el Señor le dio doble. Vemos que el doble simboliza plenitud, redención, generosidad divina. Qué bonito que la generosidad de Dios alcance tu vida después de haber pasado un proceso hasta de muerte, de aflicción, de tribulación, como se llame la circunstancia. Es muy bonito saber que contamos con Él, que Él devuelve lo que el enemigo nos roba muchas veces. Y Dios recompensa a quienes en verdad, aún en la prueba, no sueltan la esperanza, se mantienen firmes, esperando, creyéndole a Dios. Señor, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación.
tú eres mi esperanza de vida. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Del Padre Celestial, del Dios Altísimo, que jamás nos ha desamparado. Entonces, lo que hayas perdido no se compara con lo que Dios puede devolverte cuando permanecemos firmes en Él. No podemos estar jugando con las cosas de Dios, porque Dios nos está llamando en estos tiempos para cambios. Si tú estás pasando por momentos difíciles, de angustia, de dolor, quizás te han dado un diagnóstico no muy bueno, cuenta con Él, porque Él es sanador. Si estás cautivo, si tienes un familiar cautivo, quizás en una cárcel, en una carceleta o en casa, porque a veces hay personas que están prácticamente bajo rejas en la misma casa, en un cuarto, allí no salen, le da miedo tratar personas, se aíslan, pasan momentos de depresiones, momentos duros y prácticamente están en cárceles, tanto espirituales como físicas, y Dios no nos ha llamado a estar en esa posición. Por eso Dios le habla a un pueblo que está interno en cárceles para que sean libres espirituales, y que si tú has pagado el tiempo en esos lugares para que te den la libertad, ve preparándote, no juegues con las cosas de Dios, afírmate en el Señor para que cuando llegues a casa seas ejemplo, que salió un hombre que todo el mundo lo odiaba, un hombre o una mujer que todo el mundo la aborrecía, que por causa del delito, del pecado, perdiste casa, perdiste padres, perdiste hijos, aún cosas materiales, y que en medio de esa cárcel donde estuviste un tiempo, Dios te preparó. ¿Para qué? Para devolverte, para darte esperanza de vida, para darte una doble porción de lo que tú y yo necesitamos en Cristo Jesús. Le pasó a Job, un hombre recto, apartado del mal, que amaba al Señor. Le pasó a un siervo de Dios, y que no te pase a ti o a mí, porque Dios nos tiene que probar, porque cuando Dios quiere de verdad conocer lo que tenemos allí en el corazón, permite tribulación, permite pruebas de economía, de salud, de enfermedad, porque en medio del día malo, del momento difícil, es que va a salir por tu boca lo que tienes en el corazón, porque hay muchos que se resienten con el Señor y hasta le dicen: te olvidaste de mí, no me escuchaste, no me cumpliste, mira que estuve orando por mi familiar y se murió, y se resienten con el Señor. Por eso Dios hoy te trae una palabra de fe, de esperanza, esa libertad espiritual a la cual Dios nos llama, porque es necesario que tú te restaure, que recibas las fuerzas nuevas del Señor, esa fortaleza que no la da nadie en esta tierra, porque un amigo, un familiar te puede acompañar y decir: estoy contigo, pero cuando viene de Dios es inquebrantable, porque viene de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo imparte esa fortaleza y tú te levantas de inmediato, vas a sentir el cambio, y eso jamás lo podrás olvidar, porque es algo sobrenatural que lo da el Señor en medio de la aflicción. Entonces no estés llorando más ese hijo, te has encerrado en un cuarto, el cuarto del dolor, del sufrimiento, de la opresión, de la depresión. Sal de esa cautividad, de esa prisión que tú mismo has formado.
Dios no nos ha llamado a estar en esa condición donde el enemigo te pone malos pensamientos, te lleva a encerrarte, a estar incomunicado, a pensar que todo el mundo se alejó de mí, nadie me visita, nadie me ama, quedé solo. Y Dios permite, ¿para qué? Para que te levantes, porque tú mismo hiciste esa muralla y no acudiste a la roca firme, al Dios Altísimo, que en medio de tu dolor, de tu tristeza, de tu adversidad, Él te levanta como una muralla, como un gigante para batallar contra las fuerzas del maligno. Por lo tanto, hoy Dios está llamando a un pueblo aguerrido para que en tiempos difíciles Dios no te llama a entender todo. A veces no entendemos, Señor, yo no entiendo por qué me pasó esto. Lo entiendas o no lo entiendas, tenemos que seguir adelante porque hay situaciones que no entendemos de inmediato. Pasado el tiempo, es que vamos a comprender, es que yo aprendí esto, el Señor me previno de esto malo y yo lo tomé de otra forma. Sí, hay muchas vidas resentidas con Dios. Dios no me escuchó, se me cayó el negocio, el hijo se murió y Dios no hizo nada. Tenemos un Dios que no tiene misericordia. Vea qué cosa tan tremenda cuando nosotros abrimos esta boquita. ¿Será que Dios se alegrará de escucharte tantas cosas? El Señor se entristece también, así como tú y yo nos entristecemos por la situación difícil. Así pasa. El Señor se entristece en medio del dolor, la necesidad que tú tengas. Él también llora de ver el sufrimiento tuyo, pero a veces nosotros nos buscamos pruebas. Nosotros mismos nos ponemos la prueba y no nos estamos dando cuenta que Dios nos quiere sacar de esa situación, porque esto es sacudirnos de lo malo, tomar fuerza, las armaduras que Dios nos ha dado, ponernos allí en la brecha. Señor, mira este problema, esta situación, no puedo abandonarnos en Él para que el oportuno socorro llegue a tu vida, a mi vida, y poder levantarnos, poder caminar, correr con el Señor agarrado de la mano, porque hay un adversario esperándonos al acecho, no duerme. Entonces, salir preparado al campo de batalla, porque siempre vendrán batallas fuertes, pero también vendrán muchas victorias a tu vida, a mi vida. Entonces, tenemos que entender que cada uno de nosotros volver a la roca firme, a esa fortaleza inquebrantable. Gloria al Señor. Aún si te sientes atrapado, que sea por la esperanza, no por el miedo. Que la esperanza siempre esté en tu corazón, en tu vida. Que yo tengo esperanza de que me va a ir bien, que esto me va a salir bien. Voy a activar mi fe en el Señor, porque este miedo hoy se quita de mi vida. Este gigante se aparta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que nosotros, movernos en fe. Entonces, cuando nosotros permanecemos fiel en Dios, Él solo actúa a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque nos restaura y nos hace que sigamos adelante, porque ya tenemos ese apoyo espiritual de parte del Señor y la porción doble viene. Puedes pedir, Señor, dame una doble porción en salud, dame una doble porción, Señor, en la economía, porque necesito esto, lo otro, para bien, no para mal. Que el problema con los hijos, Señor, multiplica una doble porción para que mis hijos te busquen en espíritu, en verdad, se aparten del mal, la esposa, el esposo, el que esté dando el problema. Una doble porción de bendición trae Dios en este día. Entonces Dios no te llamó
a negar la realidad de lo que te está pasando, sino que puedas tú abrazar una esperanza más grande que ella. Esa esperanza tiene que ser grande, esa fe, gloria al Señor. Así que esta palabra hermosa, maravillosa, donde Dios dice que volvamos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Dice la palabra, hoy también anuncio que os restauraré el doble. Viene restauración a tu vida, a mi vida, en cualquier área, para seguir adelante en Cristo Jesús. Vamos a orar por esas vidas que quizás en esta mañana Dios nos ha hablado y necesitamos la fortaleza de Dios, la esperanza, para que Dios quite toda venda mágica, Dios quite los obstáculos y podamos recibir lo que Dios ya tiene preparado. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, delante de ti estamos, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos des, Dios mío, fuerzas nuevas cada día, para que la esperanza, Dios mío, en ti nos levante, así como un día estuvo tu pueblo allí, Señor, cautivo, asiliado de Babilonia, Señor. Así tú en este tiempo, Señor, tienes un remanente que no ha doblado rodillas delante de los Baales, Señor, sino que tú hoy, Dios mío, con el poder tuyo, Señor, nos fortalece, nos das la fuerza, la esperanza para seguir adelante, para no retroceder, Señor, y poder, mi Cristo amado, dar buenos frutos, Dios mío. En tus manos hay muchas vidas ahora necesitados de ti. Si es un milagro, Señor, toca ahora. Si es una sanidad progresiva, lo estás haciendo, Señor. Si es algo, Dios mío, económico, algo necesario, si alguien está cautivo a libertad, tú lo llamas, Señor, porque somos libres en el Espíritu, Dios mío, porque tú nos llamaste como hijos, porque en un tiempo fuimos esclavos del enemigo y hoy en día nos rendimos a ti, Señor, para servirte, para amarte, para poder avanzar seguro contigo, Señor. Te damos gracias por estas vidas que escucharon tu palabra y que han recibido de ti el consejo, la esperanza, la petición recibida delante de ti, Señor. Tú la contestas, aquellos hijos que están apartados de ti, vuélvelos, Señor, a tus caminos, porque estuvieron prisioneros del enemigo, pero hay prisiones de esperanza en este día para los que te aman, Señor, y doble porción de bendición para cada vida necesitada que tú levantas, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la muerte, Señor, en medio de la prueba, lo que se llame, dándote la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos tu vida por esta palabra. Tenemos aquí sintonía de la amable audiencia. Está allí nuestra hermana Neida Núñez. Bendiciones, Neida. El pastor Víctor Hugo Pachón. Bendiciones, amado pastor. Nuestra fiel Caterine Peñaranda. Samuel Contreras. Bendiciones, hermano. John Junior Game, pastor de jóvenes. Bendiciones, que Dios los siga ayudando en sabiduría, en conocimiento, inteligencia para llevar su grey adelante. Tenemos a Edgardo Jiménez, el pastor Luis Evelio Guzmán, aleluya. Aquí hay un desfile de pastores impresionante, que Dios ayude a esos pastores en estos tiempos. Carlos Retamoso, Teresa Restrepo, gloria al Señor. Humberto Zuluaga, Daniela Gómez, Maribel García, tenemos a Omar Cantillo, Miguel Pertús, gloria al Señor. Aquí tenemos a Jessica Sarmiento, que le manda salude a la hermanita Isabel Colón. Bendiciones, amada, sigue adelante. Tenemos a Ani Jiménez.